Hola, soy Ana Karen Vélez Gómez del Grupo 4 y voy a hablar sobre el conductismo. El conductismo, una corriente fundamental en la historia de la psicología, se originó a principios del siglo XX como una reacción y crítica a las corrientes psicológicas previas que se centraban en el estudio de la mente y los procesos internos. Esta escuela de pensamiento propuso un enfoque radicalmente diferente, alejándose de la introspección subjetiva y centrándose en el comportamiento observable y medible. El conductismo es una perspectiva psicológica que se enfoca exclusivamente en el estudio objetivo y cuantificable del comportamiento observable, ignorando los aspectos subjetivos y la experiencia mental. Los conductistas sostienen que el entorno y los estímulos externos son determinantes cruciales para el comportamiento humano. Para ellos, las respuestas observables a estos estímulos son la base para comprender y predecir el comportamiento humano. El surgimiento del conductismo se sitúa en un periodo de cambios significativos en el panorama científico y cultural. A finales del siglo XIX y principios del XX, la psicología estaba inmersa en el estructuralismo y el funcionalismo, corrientes que buscaban entender la estructura de la mente y la función adaptativa del comportamiento, respectivamente. Sin embargo, el auge de la ciencia natural y la creciente influencia del empirismo llevó a la búsqueda de métodos más objetivos y cuantificables de la psicología. En este contexto, el trabajo de Watson, considerado el padre del conductismo, marcó un hito crucial. En 1913, Watson publicó un manifiesto titulado «La psicología tal como la ve el conductista», en el que abogaba por la exclusión de los procesos mentales subjetivos y la adoptación de un enfoque puramente científico basado en observación del comportamiento observable. Este manifiesto se convirtió en la declaración fundacional del conductismo y desencadenó una revolución en la psicología, influyendo significativamente en el desarrollo de la disciplina en las décadas siguientes. Algunos de los fundadores y de las principales figuras del conductismo son John Watson, que fue el padre del conductismo y abogó por el estudio del comportamiento observable y publicó un manifiesto en 1913 que marcó el inicio de esta corriente. Iván Pavlov, fisiólogo ruso cuyo trabajo en el condicionamiento clásico influyó en la comprensión de cómo se forman los hábitos y las respuestas condicionadas. Skinner, psicólogo estadounidense que llevó el conductismo a nuevas alturas con su enfoque en el condicionamiento operante y el concepto del reforzamiento. Thorndike contribuyó al conductismo con la teoría del aprendizaje basada en la ley del efecto, que establece que las respuestas seguidas de consecuencias placenteras son más propensas a repetirse. Clark Hull desarrolló una teoría sistemática del aprendizaje basada en principios matemáticos, centrada en la interacción entre estímulos y respuestas. Algunos de los principios básicos del conductismo son los siguientes. Enfoque en el comportamiento observable. El conductismo se centra exclusivamente en el estudio del comportamiento observable y medible, rechaza la introspección y se enfoca en eventos externos y respuestas observables como la base para comprender la psicología. El ambiente como determinante del comportamiento. Los conductistas sostienen que el entorno y los estímulos externos son factores determinantes cruciales del comportamiento. Consideran que el aprendizaje y la formación de hábitos son el resultado de la asociación entre estímulos y respuestas. El condicionamiento clásico. Iván Pavlov introdujo el concepto de condicionamiento clásico, donde un estímulo neutral se asocia con un estímulo que evoca una respuesta, creando una respuesta condicionada. Este proceso de asociación es fundamental para comprender cómo se forman los hábitos y las respuestas condicionadas. El condicionamiento operante. Skinner desarrolló el concepto de condicionamiento operante que se basa en la relación entre el comportamiento voluntario y las consecuencias que lo siguen. El reforzamiento, ya sea positivo o negativo, influye en la probabilidad de que un comportamiento se repita. El conductismo ha tenido una profunda influencia en diversas áreas, desde la educación hasta la terapia, y ha generado aplicaciones prácticas que han impactado significativamente a la sociedad. Aquí se presentarán algunas de las aplicaciones más destacadas. La modificación de conducta en la educación. El conductismo ha influido en la enseñanza a través de la modificación de la conducta,
Técnicas como el refuerzo positivo y la programación de recompensas se utilizan para motivar el aprendizaje y mejorar el comportamiento en entornos educativos. Terapia del comportamiento. La terapia del comportamiento, derivada del conductismo, se utiliza para tratar una variedad de trastornos psicológicos y conductuales. Enfoques como la desensibilización sistemática y la exposición graduada son comunes en tratamientos de fobias y trastornos de ansiedad. El entrenamiento de habilidades laborales. Los principios conductistas se aplican en el entrenamiento laboral para mejorar habilidades específicas y eficiencia en el lugar de trabajo. El uso de reforzadores, tanto tangibles como intangibles, puede aumentar la productividad y la satisfacción laboral. Publicidad y marketing. El conductismo influyó en la publicidad y el marketing al comprender y utilizar los principios de reforzamiento para incluir en el comportamiento del consumidor. Estrategias como el condicionamiento de marca y las recompensas se aplican para generar preferencias y lealtad del cliente. Entrenamiento deportivo. En el ámbito del entrenamiento deportivo, los principios conductistas se emplean para mejorar el rendimiento. Técnicas de esfuerzo, programación de recompensas, modelado se utilizan para desarrollar habilidades, modificar comportamientos y fortalecer la motivación. Estas aplicaciones prácticas del conductismo han demostrado su eficiencia en diversos contextos, contribuyendo al desarrollo de intervenciones efectivas y estrategias de cambio de comportamiento en la sociedad. En conclusión, el conductismo ha sido una fuerza transformadora en la historia de la psicología, dando forma a cómo entendemos y abordamos el comportamiento humano, a través de sus principios básicos como el enfoque en el comportamiento observable y el condicionamiento, ha encontrado aplicaciones prácticas en la educación, en la terapia y en otros campos. Las contribuciones del conductismo, como la enseñanza programada y la terapia del comportamiento, han demostrado su eficacia, aunque no sin críticas. Las objeciones del reduccionismo y determinismo ambiental han llevado a la evolución de enfoques más holísticos en la psicología contemporánea. En definitiva, el legado del conductismo es innegable, marcando un capítulo crucial en la historia de la psicología y demostrando la capacidad de la disciplina para adaptarse y crecer. Su impacto perdura, recordándonos la importancia de comprender el comportamiento humano desde diversas perspectivas. Gracias, adiós.